El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 3. Habilidades visuales que repercuten en el aprendizaje. Desde el siglo V a.C., Aristóteles afirmaba que todo conocimiento empieza por los sentidos. Es necesario revivir este principio en la educación porque muchos problemas de aprendizaje se originan en deficientes ingresos de la información que posteriormente se interpretan como problemas de escasa inteligencia o de formación mental de la información, siendo que los datos informativos entran en forma incompleta o distorsionada. Curiosamente, los diagnósticos se enfocaron más a hipótesis de etiología severa, en lugar de buscar causas más sencillas de atender y remediar. Por ejemplo, muchos casos de dislexia en realidad pueden explicarse como inhabilidades visuales o auditivas, que pueden remediarse en forma mucho más sencilla que atendiendo distorsiones de origen neurológico. La confusión de las letras BD, PQ o de números se quiso explicar como un caso típico de dislexia. Consideramos que este síntoma puede deberse a causas diferentes, por ejemplo, que los sentidos envían adecuadamente la información al cerebro y esté distorsionada, generando un error perceptual. Otra causa es que una visión deficiente envía información distorsionada al cerebro y es procesada a partir de esta deficiencia. El efecto puede ser igual, pero la etiología y el tratamiento adecuado son muy diferentes. Sabemos que el 80% de los datos que procesa el cerebro son captados visualmente. Por esta razón, merecen especial atención las habilidades visuales que explicaremos en este capítulo. En la evolución de la humanidad, las habilidades visuales necesarias para la sobrevivencia se orientaron más a ver objetos distantes. La caza, la siembra, la mayoría de las actividades manuales que no exigían al hombre el ver detalles o trabajo de cerca. En la segunda mitad del siglo XX se generalizó la lectura en el mundo y entonces surgió la necesidad de utilizar la visión de cerca por periodos prolongados. Es probable que el equipo biológico no se haya adaptado naturalmente a este nuevo reto y por esto representa una mayor tensión. El ojo humano se agota y se somete a una exigencia mayor cuando tiene que centrarse en los trabajos de cerca. Esta necesidad continúa incrementándose, pues la mayoría de las actividades académicas, profesionales y técnicas, inclusive las diversiones, dependen de una agudeza visual en trabajos de enfoque cercano. Esta hipótesis evolutiva puede explicar el cansancio visual y las dificultades en el manejo de las habilidades necesarias para la lectura, escritura y todos los trabajos dependientes de ellas. Fue notable el caso de Alaska, cuando este territorio empezó a formar parte de Estados Unidos y se generalizó la educación académica. Los niños empezaron a utilizar lentes, en cambio los padres y abuelos no los requerían, pues sus actividades cotidianas no exigían ver de cerca. Las personas que leen durante periodos largos suelen tener mayor propensión a la atención visual por las exigencias propias de la lectura. Hacemos una diferencia en el concepto de vista y visión. La vista es la reacción física del ojo ante la luz. En este sentido, basta no haber nacido con ceguera o con deficiencias orgánicas para que tengamos vista. Los animales, según este enfoque, tienen vista y con frecuencia más aguda que los humanos. Generalmente hemos restringido los conceptos visuales a esta acepción. Por su lado, la visión consiste en la forma en que entendemos lo que vemos. La comprensión de la información captada por la vista es, por lo tanto, un proceso intelectual sujeto a aprendizaje y desarrollo. A partir de esta diferencia, podemos afirmar que los animales tienen vista, pero no tienen visión. De aquí en adelante, cuando hablemos de deficiencias o habilidades visuales, nos referiremos a la visión y a todos los procesos que condicionan el ingreso de información de mayor impacto en el aprendizaje. Aun cuando el enfoque de este libro es práctico, en el caso de las habilidades visuales es necesario contar con algunos elementos concretos para ejercitarlas y unos procedimientos específicos.
Hemos elaborado manuales con ejercicios visuales a ser desarrollados en el aula o en el hogar, que están disponibles para su adquisición. Los siguientes ejercicios, que no requieren de ningún material, servirán para iniciar el desarrollo de las principales habilidades visuales que repercuten en el rendimiento académico. 1. Los movimientos oculares. Podemos observar que los bebés tienen escasos movimientos oculares y muy poca coordinación hacia los 2 meses de vida. El mejor regalo que podemos dar a un bebé es un móvil que emita música o sonidos para que estimule y desarrolle la coordinación en el seguimiento ocular. Posteriormente, resulta fundamental propiciar actividades y juegos que promuevan el movimiento coordinado de los ojos. Existen 2 tipos de movimientos oculares. A. Las versiones, que son los movimientos de los ojos para seguir objetos móviles. Por ejemplo, todos los juegos de pelota requieren de una adecuada habilidad en las versiones. B. Movimientos sacádicos, que son los movimientos realizados sobre objetivos fijos, como las palabras en un libro. Una buena lectura mecánica requiere de movimientos sacádicos rápidos y precisos, que garanticen una facilidad en el manejo de los símbolos verbales. Cuando no es así, se observa que el estudiante salta letras, palabras o líneas, o bien la lectura es lenta y tartamudeante. Esta habilidad es una de las fundamentales y que deberían aprenderse antes de que el alumno tomara el primer libro de lectura, pues de otro modo se frena el avance en una de las áreas que condicionan el aprendizaje total y que repercute en todas las asignaturas y además cancela el interés por la lectura. Los síntomas observables de una deficiente habilidad en los movimientos, además de una escasa o lenta lectura, son el movimiento de la cabeza al leer y la utilización del dedo para ayudar a no perder la ubicación en la lectura. Escasa atención a leer y escribir, omisión frecuente de palabras, escritura hacia abajo o hacia arriba, releer o saltar líneas sin darse cuenta, deficiente orientación en los dibujos. Si se trata de un problema de preparación, o sea, falta de experiencia preparatorias a una actividad, la mejoría se notará en 2 semanas de entrenamiento visual adecuado. Si el problema de la persona es de naturaleza clínica, necesitará una atención especializada. En tal caso, los síntomas serán más intensos y las dificultades y confusión en el manejo de materiales de lectura serán más serias. Algunas sugerencias para mejorar los movimientos oculares son leer en voz alta la primera y la última letra de cada renglón de la página de un libro, a un ritmo igual, ayudados por un metrónomo o por palmadas rítmicas. El ritmo se puede acelerar según la habilidad lograda. Cuando se haya mejorado la rapidez y precisión, se leerá la segunda y penúltima letra de cada renglón sin mover la cabeza. Estos ejercicios se pueden ejecutar cada día, pues es más importante la consistencia que la intensidad para mejorar los movimientos oculares. Otro ejercicio útil consiste en realizar movimientos oculares lentos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, así como en forma circular, enfocando la vista en algunos objetivos del cuarto o salón, según lo ordene otra persona. Todos los juegos de pelota son un excelente medio para lograr movimientos oculares rápidos y precisos, sobre todo en la etapa de preescolar. 2. La binocularidad. Los 2 ojos deben funcionar como un equipo, en forma coordinada y armónica. Como toda habilidad, debemos aprender esta coordinación, pues no nacemos con ella. Observemos simplemente a los bebés que ante cualquier movimiento ocular o ante cualquier esfuerzo de fijación, cruzan los ojos o pierden el enfoque del objeto. La binocularidad aporta la captación de la tercera dimensión o de la profundidad. Por eso, muchas personas con deficiencia en esta habilidad pueden tener tropiezos frecuentes, golpes con objetos o derribar otros debido a que captan los objetos más cerca o más lejos de lo que en realidad están. Esta deficiencia se manifiesta cuando las personas inclinan notablemente la cabeza al leer y tapan o cierran un ojo cuando quieren enfocar la vista con mayor precisión.
Es posible encontrar manifestaciones de estrabismo cuando el esfuerzo visual es grande, o bien pueden causar molestias por ver doble, a causa de que cada ojo está captando diferente información, en vez de fusionarla y percibir los mismos datos. La deficiente binocularidad suele causar muchos problemas en la comprensión de la lectura y ocasiona un cansancio que obliga a abandonar la actividad. Frecuentemente, los adultos y los adolescentes bostezan al poco tiempo de leer cuando tienen este problema e inclusive experimentan sueño. Otros síntomas que ocasionan serios problemas en el aprendizaje son la ambliopía, ojo flojo. Cuando todos tenemos un ojo favorito que utilizamos preferentemente en la captación de la información, es necesario un equilibrio en el empleo de ambos ojos. La ambliopía prácticamente cancela la función de un ojo, provocando la dependencia de todo el trabajo del otro ojo, que termina con un desgaste y cansancio excesivo por el intenso trabajo visual. Es muy probable que las personas con problemas en la binocularidad vean doble y por esta razón manifiestan repetición de letras en las palabras cuando escriben, omisión de letras, números o frases, falta de alineación de los dígitos, que suele ocasionar muchos problemas en las operaciones matemáticas, parpadeo exagerado, inclinación de la cabeza en el trabajo visual. Si el problema se debe a una deficiente preparación, se notará mejoría después de un mes de trabajo, sobre todo con papel y lápiz. La atención disminuye. Pero si el problema es clínico, la competencia decrece en los trabajos de cerca y suele retrasarse, a pesar de su aparente potencial. La persona prefiere escuchar en vez de leer, pero de todas formas pierde el interés en la información. Una deficiencia profunda en esta habilidad por sí sola puede retrasar todo el rendimiento académico en forma seria. Resulta fundamental verificar la posición corporal de las personas en el trabajo académico o de oficina, pues demuestran una problemática visual. 3. La flexibilidad acomodaticia. Los ojos tienen la capacidad de enfocar objetivos de cerca y de lejos en forma automática. Sin embargo, esta posibilidad se puede ver disminuida por vicios posturales. Muchas personas suelen acercarse excesivamente al material de lectura, la distancia adecuada es de 30 centímetros, o mantener largos periodos de lectura sin despegar los ojos del papel. Todos hemos experimentado la visión borrosa hacia un objeto lejano después de haber estado leyendo por un periodo prolongado y lograr clarificar el objetivo con un cierto esfuerzo y tiempo invertido. Si el trabajo de cerca en lectura, escritura, computación es intenso o frecuente, es muy probable que la flexibilidad acomodaticia se pierda y los ojos ya no puedan clarificar objetivos lejanos, pudiendo solo ver bien la información cercana y haciendo necesaria la prescripción de lentes para suplir tal deficiencia. La higiene visual recomienda la separación periódica y sistemática del material de lectura o computación para mantener la flexibilidad acomodaticia. Muchos alumnos suelen manifestar dificultad para copiar desde el pizarrón al cuaderno de apuntes. Emplean más tiempo y esfuerzo del requerido y el rendimiento suele ser pobre. Este es uno de los síntomas de la dificultad en la flexibilidad acomodaticia. El desgaste permanente es la aparición de la miopía, que abunda en personas cuyo trabajo principal está asociado con intensos niveles de lectura, escritura o computación. También en este terreno es importante verificar la posición corporal. Mientras más se acerquen las personas al material de trabajo o más intenso y frecuente sea, más difícil resulta el enfoque al material lejano. Las manifestaciones observables de problemática en esta área son la reducción de la comprensión al leer. Conforme avanza el proceso de la lectura en más de media página, la comprensión se va cancelando gradualmente, aun cuando la mecanización sea aceptable. Este problema origina una enorme pérdida de interés por leer, que frecuentemente es interpretada como falta de motivación para la lectura, cuando en realidad es una deficiencia visual.
Otras manifestaciones de deficiencia son el parpadeo excesivo al leer, cubrir un ojo en el trabajo visual, dificultad para el trabajo de pizarrón, rápida fatiga en el trabajo visual de cualquier tipo, tendencia a evitar todo trabajo visual, sobre todo si implica consistencia o se refiere a detalles, errores en la copia, en la escritura, cansancio visual. Se sugiere mantener una postura recta para leer y a una distancia de 30 centímetros del libro. Periódicamente, enfocar la vista a un objeto colocado a unos 3 metros de distancia, mientras se realiza una síntesis mental de lo leído, para que la flexibilidad acomodaticia se proteja. Si se trabaja con computadoras, no conviene colocarlas junto a la pared, sino en una posición que permita quitar los ojos de la pantalla para enfocar algún objeto lejano, pues el continuo trabajo con computadoras suele reducir considerablemente la flexibilidad acomodaticia. 4. El campo visual. Nuestra amplitud de captación informativa es cercana a los 180 grados. Esta habilidad nos permite procesar datos del mundo que nos rodea y ubicarnos en consecuencia. Las personas que tienen un campo visual restringido suelen tener visión de túnel y no captan elementos que están fuera de su estrechez visual. Manifiestan marcada torpeza en sus movimientos, se golpean con objetos, chocan con otras personas o cosas, se tropiezan, derriban vasos o botellas cercanas a ellos. Esta deficiencia genera gran dificultad para la práctica deportiva y suele ocasionar una baja autoestima en la mayoría de los niños y adolescentes, sobre todo varones que tienen estrechez de campo visual. Cuando escriben, lo hacen con una escritura muy irregular, descontinuada, desconectada, con deficiente seguimiento de los márgenes. Su lectura suele ser imprecisa y con sobresaltos, porque van pronunciando lo que van leyendo, en lugar de leer por adelantado a lo que se emite. Para superar esta situación, se sugiere la práctica de deportes grupales, danza, artes marciales, actividades al aire libre como bicicleta, escalada, caminata por lugares de terreno irregular. 5. Percepción visual de la forma. Esta habilidad se manifiesta como la capacidad para la comparación visual, la imaginación visual o la visualización. Los primeros símbolos del niño son imágenes para captar la realidad. Esta habilidad permite que el niño relacione sus experiencias primarias, imágenes y palabras, con la información impresa. La atención a las 3 secciones anteriores proporciona información perceptual que permite la transferencia de lo concreto a lo abstracto. Frecuentemente, la deficiencia en esta área se califica como escasa memoria o falta de atención a los detalles. La característica más común que observa un maestro en el niño es la confusión en las semejanzas o la falta de atención a las diferencias relevantes. Igualmente, pueden apreciar cambios en la forma de las letras o en la secuencia de las palabras que no son fonéticamente específicas. Los niños con esta deficiencia pueden tener problemas para identificar palabras iguales en la lectura, incapacidad para visualizar la lectura, imposibilidad para leer en silencio, tendencia a dibujar o concretar para captar diferencias. Los adultos necesitan esta habilidad para todas las actividades derivadas de la tecnología o de las ciencias experimentales, donde se requiere establecer características comparativas para detectar, mediante una memoria visual, los cambios operados con una intervención técnica. Si el problema no es severo, la persona mejorará rápidamente, sobre todo si tiene la experiencia de manipular materiales. En contraste, se necesitará la asistencia clínica si no mejora con la repetición de actividades con el lápiz. Si la escritura y el dibujo continúan siendo erráticos, si hay distorsión, debe atenderse profesionalmente. Algunas sugerencias que pueden enriquecer la percepción visual de la forma son utilizar los juegos de memoria visual disponibles en el mercado, realizar los materiales para descubrir semejanzas y diferencias que aparecen en revistas y periódicos, memorización de poesías o canciones con letras complejas. 6. La coordinación ojo-mano. Esta habilidad depende del uso, práctica e integración de los ojos y las manos, como si fueran un solo equipo. Con la práctica de esta habilidad emerge la capacidad para realizar discriminaciones visuales por la forma, tamaño, textura y localización de los objetos. Esta habilidad repercute en el manejo de los símbolos dibujados o escritos.
letras y números. Las dificultades en esta área se advierten sobre todo en la dependencia que tiene una persona de su mano para inspeccionar y explorar materiales. Su trabajo carecerá de orientación en el papel. Su inhabilidad para permanecer dentro de los contornos se advertirá notablemente en los dibujos. Otras manifestaciones de problemas son la necesidad de sentir las cosas para aprender. Los ojos no dirigen el movimiento, presenta torpeza, movimiento sin coordinación, aparente desconexión de las diferentes partes del cuerpo, escritura ilegible, sin espacios, que no mejora a pesar de los múltiples ejercicios, falta secuencia horizontal o vertical, empleo del dedo para leer, confusión derecha-izquierda. Si el problema es de preparación, la mejoría se presenta en la primera semana de trabajo. Sobre todo, la coordinación gruesa mejora. El trabajo en el pizarrón es más aceptable en cuanto a la forma, continuidad y limpieza. Las tareas de repetición son de mejor calidad. Si el problema es más severo, se necesita atención profesional, pues generalmente existen deficiencias en otras habilidades visuales. Dibujar, recortar o calcar, armar rompecabezas, armar modelos a escala y los trabajos manuales detallados son ejercicios que favorecen esta habilidad. Es conveniente verificar en todos los casos la apariencia de los ojos, que pueden anunciar un problema de mayor gravedad. Entre las manifestaciones más notables están: un ojo se desvía todo el tiempo. Cuando el trabajo simultáneo de los ojos resulta especialmente difícil por la falta de coordinación, uno de ellos tenderá a desviarse manifestando un notorio efecto de estrabismo. Ojos a párpados enrojecidos delatan una enorme molestia en el trabajo visual. Lagrimeo excesivo, dolores de cabeza, ardor en los ojos después de un trabajo visual, aunque no sea muy intenso, náuseas o mareos, visión borrosa después de escasa lectura. Con una mínima observación especializada, es posible detectar el tipo de problema visual que manifiesta cada persona y dirigir así la atención requerida, pues cualquier deficiencia en esta área genera múltiples dificultades en la lectura, escritura y, consecuentemente, en casi todas las asignaturas, pues el estudio general depende de un buen ingreso de la información que prioritariamente es visual. Todos los maestros y los padres de familia deberían cuidar y verificar constantemente el buen nivel de las habilidades visuales de los jóvenes, pues las deficiencias el alumno tendrá que suplirlas con mayor inversión de tiempo, esfuerzo y grandes riesgos en el aprendizaje. Hemos visto que muchos problemas de aprendizaje catalogados como dislexia, falta notable de atención, dificultades en la lectura, torpeza manifiesta, tienen como causa común a las deficiencias visuales que están sujetas a desarrollo. Con frecuencia atendemos a alumnos de secundaria con historias académicas cargadas de fracaso, con problemas de autoestima baja, con suposiciones de bajo coeficiente intelectual que habían sido sujetos a tratamientos casi continuos, terapias constantes e ineficaces, y que en realidad su único problema era que alguna de las habilidades visuales era baja y como está a la entrada de la información, parecía que el problema era generalizado y casi insoluble. El ahorro de tiempo, dinero y dolor humano dan al diagnóstico acertado un valor incalculable que pueden avalar muchos padres y adolescentes.